Buenas tardes, mi nombre es Cielo Puntillo Mueras, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y en esta oportunidad voy a entrevistar al psicólogo licenciado Arnaldo Grandes García acerca del feminicidio y las tentativas. Bueno, empecemos. ¿Qué características presentan estas víctimas? Bueno, sí, de por sí, viendo la dinámica familiar, muchas de estas, la gran mayoría de las víctimas vienen de hogares disfuncionales, recompuestos, y de alguna manera vienen sufriendo algún tipo de disfuncionalidad, ¿no?, en su dinámica. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que no hay, las funciones no están muy definidas y los padres de por sí no cumplen su rol como debe ser. Entonces son padres autoritarios, son padres irresponsables, son padres negligentes, son padres violentos, ¿no? Todo lo cual aunado a un clima de violencia física, psicológica y en extremo a veces sexual, ¿no? El producto de esto es que las personas o estas mujeres, ¿no?, vienen siendo educadas básicamente en un ambiente hostil, ¿no? Entonces ellas crecen con muchas dificultades, muchos problemas, ¿no? Con baja autoestima, muchas son sumisas, muchas dependen emocionalmente. La dependencia viene justamente de este clima, de esta falta de afecto. Lo que buscan ellas es aferrarse a algo o a alguien que ellas piensan les va, en este caso, proteger o dar se podría decir, el afecto necesario para cubrir esas carencias. Se podría decir que básicamente es por el hogar, todo empieza por el hogar. Por supuesto, todo parte desde el hogar, todo parte desde el hogar. Una persona no nace sola, una persona nace en un clima, en un ambiente, en una dinámica familiar. Va a depender de la funcionalidad de ese hogar para que esa persona se desarrolle, se desenvuelva en la sociedad como debe ser. Si hay esas carencias, va a tener carencias. Si hay ese clima de violencia, va a haber violencia. Si hay esa irresponsabilidad, va a haber irresponsabilidad. Ahora hay dos cosas, puede haber en exceso también, ¿no? Puede haber en exceso. ¿Qué quiere decir? Que se le ha cubierto en exceso todas las necesidades. O sea, quiere decir que pueden ser los llamados hijitos de papá, ¿no?, o las hijitas de mamá, ¿no?, que dependen del papá y la mamá para hacer sus cosas. Igual el hombre depende de la mamá y el papá para hacer sus cosas o actividades. Eso es lo que le llamamos la mamitis, ¿no? Entonces eso también a la persona, cuando ya tiene que enfrentarse a las actividades de la vida diaria, a afrontar su realidad, no tiene la capacidad de manejar esta situación, no tiene la capacidad de tolerancia, no tiene la capacidad de frustración, no tiene la capacidad sobre todo de enfrentar una situación, ¿no?, que tiene que manejarla conforme ha ido aprendiendo en su dinámica familiar y social. Claro. ¿Y cómo afecta esto a las víctimas? Después de estas agresiones, ¿cómo quedan? Bueno, le afecta grandemente. Emocionalmente hay una afectación psicológica, cognitiva y hasta física o biológica, ¿no? Porque sabemos que el aspecto emocional influye bastante en el aspecto psicológico. De ahí vienen pues los estados de depresión en la víctima, los intentos de suicidio, ¿no?, y problemas emocionales tremendos como la falta de sueño, la falta de apetito, las migrañas, los dolores de cabeza, intentos de autolesionarse y por último, como dice, el intento de suicidio. Así es.
¿Y cómo es que tu pareja, alguien que debe cuidarte, protegerte, darte amor, termina asesinándote? Justamente por eso, porque tu pareja que ha sido criada en un ambiente inadecuado, disfuncional, ¿no? Frente a las situaciones que se van a dar en su vida cotidiana, no va a poder manejarlos, no va a haber tolerancia, no va a haber frustración, manejo de la frustración, no va a haber una capacidad de empatía, es decir, de ponerse en el lugar, de entenderte, de comprenderte, ¿no? Para poder ayudarte de repente si tú tienes de alguna manera ciertas dificultades. No va a haber esa capacidad, ¿no? Entonces se van a presentar los hechos de violencia, ¿no? Causar el daño físico, psicológico, ¿no? Sin medir las consecuencias, porque hay una cierta, se podría decir, disociación, ¿no? De sus pensamientos, se podría decir. Entonces, para evitarlo, básicamente todo se centra en el hogar, ¿no? Todo. Así es, el hogar es básico para la familia, porque eso es muy importante, por eso es muy importante trabajar con las familias, trabajar con los padres, lo que llamamos las llamadas escuelas de padres en el colegio. Las escuelas de padres deben servir como espacios de reflexión, espacios de análisis, espacios de convivencias, espacios de reeducación para los padres, para darse cuenta del rol que están asumiendo como padres, ¿no? La educación y la formación a un ser que más adelante va a enfrentarse a la realidad, va a enfrentarse a la sociedad, y tiene que hacerlo de una manera adecuada, de una manera asertiva, ¿no? Que conlleve justamente se podría decir a un hogar funcional, ¿no? Donde los padres, papá y mamá, ejerzan sus funciones como debe ser, ¿no? Responsables, educados, empáticos, ¿no? Y muy sociables para los niños, ¿no? Que brinde a los hijos justamente estas capacidades, estas habilidades para poder enfrentar a la sociedad, poder enfrentar a los obstáculos, ¿no? Que se presentan cada día en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad de todas maneras no va a ser, se podría decir, color de rosa, ¿no? Va a haber obstáculos, va a haber piedras en el camino, va a haber dificultades, va a haber trabas, y ellos tienen que tener esa capacidad de poder enfrentar ese tipo de situaciones. Claro, la cosa es saber afrontarlos, ¿no? Saber enfrentarlos, ¿no? Porque si no, pues vamos a hablar justamente de esto, este clima de violencia que se está viviendo. Lamentablemente, en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, últimamente se está perdiendo eso, ¿no? Y nos estamos concentrando más en cosas materiales, en cosas superfluas, ¿no? Más importa lo material, más importa el dinero, más importa la figura, más importa cómo vas a lucir, ¿no? Y eso no debe ser así, no debe ser así. Muy bien, muchas gracias, licenciado.